A ver, pensemos en algo. La radiación ionizante está por todas partes, pero es invisible. No se puede ver, ni oír, ni sentir. Entonces, ¿cómo es que nos protegemos de algo que ni siquiera sabemos que está ahí? Pues vamos a meternos de lleno a descubrir la tecnología que es bastante ingeniosa que nos permite hacer justo eso, medir lo invisible. Y esa es, en el fondo, la pregunta del millón, ¿no? Nuestros cuerpos simple y sencillamente no están equipados para detectar la radiación ionizante. Esto, claro, representa un desafío, y uno bien grande, pero a la vez ha sido el motor de un desarrollo científico y técnico increíble, precisamente para suplir esas limitaciones que tenemos. Aquí es donde entra una analogía que es, de verdad, perfecta. Pensemos en el ojo humano, es una maravilla, pero tiene sus límites, no lo puede ver todo. Y justo por eso se inventó el telescopio, para ver más allá. Pues de una forma muy parecida, se han creado aparatos para detectar y medir estas radiaciones. Son literalmente una extensión de nuestros sentidos, una ventana a ese mundo oculto. Muy bien, este es nuestro mapa para los próximos minutos. Vamos a ver cómo se hace para ver lo invisible, cuál es el principio de ionización, por qué el voltaje es la clave de todo, los 3 tipos principales de detectores y terminaremos con la dosimetría y sus aplicaciones prácticas. Muy bien, entramos en materia. Y aquí va la primera idea clave, que es fundamental entender. En realidad, no medimos la radiación directamente. Sería imposible. Lo que hacemos, que es muy ingenioso, es medir los efectos que provoca cuando choca, cuando interactúa con la materia. Es a través de esas huellas que deja, de esas interacciones, que su presencia se vuelve, detectable. Entonces, ¿cuáles son esos efectos? Principalmente son 3. Al atravesar la materia, la radiación puede, 1, producir cargas eléctricas. Eso se llama ionización. 2, puede hacer que ciertos materiales brillen, o sea, generar luz, luminiscencia. Y 3, puede romper enlaces químicos, lo que se conoce como disociación. De estos 3, nos vamos a enfocar en el primero, en la ionización, porque es la base de la gran mayoría de los detectores que se usan. Y aquí es donde está la verdadera magia de todo esto. Pensemos en un gas cualquiera. En condiciones normales, un gas es un aislante eléctrico, no conduce la electricidad. Pero ¿qué pasa cuando la radiación ionizante pasa a través de él? ¡Pum! Le arranca electrones a los átomos de ese gas. Y de repente, ese gas, que era un aislante perfecto, se convierte en un conductor parcial de electricidad. Y ese cambio es precisamente lo que podemos medir. El proceso, si lo desglosamos, es bastante sencillo. A ver, son 4 pasos. Primero, la radiación entra en una especie de caja a una cámara que está llena de gas. Segundo, al chocar con los átomos del gas, crea lo que llamamos pares de iones, o sea, iones positivos por un lado y electrones negativos por el otro. Tercero, dentro de esa cámara tenemos 2 electrodos, uno positivo y otro negativo, que generan un campo eléctrico. ¿Y qué hace este campo? Pues atrae a esas cargas que se acaban de crear y las pone en movimiento. Y cuarto y último paso, ese movimiento de cargas no es ni más ni menos que una pequeña corriente eléctrica, un pulso, y ese pulso es lo que nuestros instrumentos pueden detectar y medir. Ahora, aquí viene lo bueno. Con este mismo principio básico se pueden construir 3 tipos de detectores que son súper diferentes entre sí. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que cambia? Algo tan simple como la cantidad de voltaje que le aplicamos a esos electrodos. Imaginen que el voltaje es como la perilla de volumen de un amplificador. Si ponemos un voltaje bajito, apenas recogemos la señal original, la que creó la radiación. A medida que vamos subiendo esa perilla, empezamos a amplificar la señal, y el detector se vuelve más y más sensible. Y si le damos al máximo, ¡boom!, cualquier pequeña señal se convierte en una alarma a todo volumen. Pues bien, esa perilla de voltaje es exactamente lo que define a cada tipo de detector. Y así llegamos a esta familia de detectores. Tenemos 3 miembros principales: la cámara de ionización, el contador proporcional y, por supuesto, el famosísimo contador Geiger. Todos, como quien dice, comparten el mismo ADN, el mismo principio de funcionamiento. Pero su comportamiento, su forma de reaccionar, es totalmente distinta. Y todo por esa perilla de voltaje. Ok, esta tabla lo resume genial. Fíjense, la cámara de ionización, a la izquierda, voltaje bajo. Sensibilidad baja. ¿Para qué sirve? Para medir dosis de radiación muy altas. En el medio, el contador proporcional. Voltaje medio, aquí ya hay amplificación, así que es más sensible y, muy importante, puede diferenciar la energía de la radiación. Y a la derecha, el contador Geiger, voltaje por las nubes, sensibilidad altísima, detecta hasta lo más mínimo. La pega, pierde la capacidad de medir la energía, es un todo o nada.
Vamos a verlo un poquito más a fondo. La cámara de ionización es la más sencilla, simplemente recoge la carga que se crea y ya está, sin amplificar nada. El contador proporcional ya es más interesante. Aquí entra en juego la multiplicación de carga. ¿Qué significa esto? Que los electrones que se liberan son acelerados con tanta fuerza por el voltaje que ellos mismos empiezan a ionizar otros átomos de gas. Es como un eco que amplifica la señal original. Y luego está el Geiger. En el Geiger el voltaje es tan alto que una sola partícula que entra provoca una avalancha, una reacción en cadena masiva que satura todo el detector. El resultado es un pulso eléctrico gigante, siempre del mismo tamaño, da igual si lo provocó una partícula de alta o baja energía. Bueno, ya hemos visto la física que hay detrás, que es fascinante. Pero, ¿y esto para qué sirve en el mundo real? ¿Por qué es importante? Aquí es donde entra una palabra clave, dosimetría, que no es otra cosa que la ciencia de medir la radiación para mantener a la gente segura. La dosimetría en el fondo es simplemente la aplicación práctica de todo lo que hemos visto. Su objetivo es poder ponerle un número a la energía que absorbe un material o, más importante, un tejido humano. ¿Para qué? Pues para poder gestionar los riesgos y también para aprovechar los beneficios de la radiación de forma segura. Pensemos en un hospital, en una central nuclear, en un laboratorio de investigación. Allí es fundamental. Y cuando hablamos de proteger a las personas, los dosímetros personales se dividen en dos grandes equipos, los activos y los pasivos. La diferencia es súper simple. ¿Necesitan pilas o no? Los activos sí, llevan batería. Son como un pequeño Geiger de bolsillo que te da la lectura en tiempo real y puede pitar si hay peligro. Los pasivos, en cambio, no necesitan energía. Son como una esponja. Van absorbiendo la dosis en silencio a lo largo del tiempo y luego se llevan a un laboratorio para ver cuánto han absorbido. Dentro de los pasivos, unos de los más populares son los TLD o dosímetros termoluminiscentes. Estos son un poco diferentes. En vez de gas, usan un pequeño cristal que hace algo muy curioso. Atrapa la energía de la radiación y luego en el laboratorio, al calentarlo, libera esa energía en forma de luz. ¿Recuerdan que hablamos de la luminiscencia al principio? Pues es eso. Se mide esa luz y así se sabe la dosis. Y la verdad es que tienen un montón de ventajas. Son reutilizables, baratos, pequeñísimos y, súper importante, su respuesta a la radiación es muy parecida a la del tejido humano, lo que los hace muy fiables. Claro que no todo es perfecto, también tienen sus pegas. La principal es que el proceso de lectura es destructivo, o sea, una vez que lo lees y sacas la información, el dosímetro se resetea, se borra. Además, la señal que guardan se puede ir perdiendo con el tiempo, sobre todo con el calor. Y bueno, para leerlos hace falta un equipo de laboratorio bastante específico. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que esta tecnología, aunque no la veamos, es absolutamente esencial en muchísimos campos. La encontramos en los monitores fijos que vigilan los laboratorios, en aparatos portátiles que se usan en medicina para diagnósticos y, por supuesto, en esos pequeños dosímetros personales que lleva cualquier persona que trabaje con radiación para controlar su exposición. Venga, para que quede todo claro, un resumen rápido. Punto 1. No medimos la radiación, medimos sus efectos, sus huellas, principalmente la ionización. Punto 2. Un detector básico convierte esa ionización en un pequeño pulso eléctrico. Punto 3. El voltaje es la perilla que nos permite crear 3 detectores diferentes a partir del mismo principio. Y punto 4. Todo esto tiene un nombre práctico, dosimetría, y sirve para una cosa, protegernos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Hemos sido capaces de desarrollar herramientas increíbles para ver un peligro que es por naturaleza invisible a nuestros sentidos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles serán los próximos desafíos invisibles del futuro? ¿Serán biológicos, quizás digitales o ambientales? ¿Para qué otras cosas la ciencia y la tecnología tendrán que inventar nuevos ojos para la humanidad?